¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que ocurre cuando una sola voz rompe años de silencio? Cuando una sola palabra, una sola, cambia todo lo que parecía imposible. Hoy te contaré una historia ambientada en la España del siglo XIX, en una mansión donde el dinero lo compraba todo, excepto lo que realmente importaba. Una historia sobre un niño rico que nunca escuchó su nombre, un padre poderoso que se convirtió en prisionero de su fortuna y una criada campesina que se atrevió a hacer lo que los médicos famosos nunca pudieron. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te conmoverá profundamente y te hará replantearte el verdadero valor de las cosas. Es 1870, una fría mañana de invierno en Madrid. La mansión del Marqués de Valdemora resplandece bajo la tenue luz que entra por los altos ventanales, iluminando fríos suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y retratos de antepasados que parecen juzgarlo todo en silencio. Es una casa donde cada objeto tiene su lugar, cada sirviente conoce su función, y donde el silencio, aunque elegante en apariencia, esconde un profundo dolor que nadie se atreve a mencionar. Sin embargo, esa mañana ocurre algo que nadie jamás imaginó posible. En el gran salón central, arrodillada sobre el frío suelo de piedra, yace Elena Morales, una joven criada andaluza de manos callosas y mirada firme. Sostiene algo pequeño, oscuro y húmedo en la palma de la mano, algo que se mueve ligeramente bajo la luz de las lámparas de araña. A su lado, inmóvil, yace el niño Tomás, hijo único y heredero del marqués, con los ojos cerrados y el rostro pálido de miedo. El alcalde, de pie en la puerta con manos temblorosas, apenas puede respirar. Lo vio todo, pero no puede creer lo que vio. Unos pasos pesados resuenan en el pasillo de piedra. Es el Marqués de Valdemora, un hombre cuyo apellido abre puertas por toda España, cuya fortuna puede comprar tierras, títulos e incluso influencia en la corte. Entra en el salón con el rostro tenso y los ojos abiertos por el terror. ¿Qué le pasó a mi hijo? Su voz resuena en los altos muros, rompiendo el silencio matutino. Elena levanta la vista, con los ojos castaños llenos de lágrimas, pero también con algo que pocos sirvientes se atreven a tener ante un noble: certeza. «No le hice daño, señor», susurra, con la voz entrecortada por la emoción. «Juro por Dios que solo intentaba ayudar». «¿Ayuda?». El marqués avanza. Su voz ahora es un grito que hace retroceder a los sirvientes por las puertas. «¿Tocaste a mi hijo sin permiso? Tú, un simple sirviente, ¿te atreviste a ponerle las manos encima al heredero de esta casa?». Elena abre lentamente la palma de la mano, revelando esa cosa extraña, oscura y brillante que nadie allí había visto antes. El alcalde retrocede, santiguándose. Otros sirvientes intercambian miradas temerosas. El aire en la habitación se vuelve denso, pesado, como si todos esperaran un castigo divino o una explicación imposible. Y entonces, rompiendo ese pesado silencio, un sonido suave, frágil pero real, escapa de los labios del niño. «Padre». La palabra es un susurro, casi inaudible, pero para quienes están en la habitación suena como un trueno. El Marqués de Valdemora se queda paralizado. Sus ojos se abren de par en par. Le tiemblan las piernas. Ese niño, su único hijo, nació sordo. En sus 10 años de vida, jamás ha pronunciado una sola palabra. Médicos de París, cirujanos de Londres, especialistas de Viena, todos le aseguraron que era imposible. Y ahora, ante todos, acaba de hablar. Por un instante, nadie se mueve. Incluso el viento parece detenerse fuera de las ventanas. Y es en ese instante que el marqués se da cuenta. La criada campesina, a quien apenas había notado en los pasillos, acaba de hacer lo imposible. Pero para comprender la magnitud de aquel milagro, es necesario remontarse unos años atrás, a los pasillos de aquella misma mansión, cuando el silencio era aún el único idioma que Tomás conocía. La casa del Marqués de Valdemora no era solo una residencia, era un monumento a la gloria de una familia que se remontaba a la época de la Reconquista. Retratos de severos antepasados cubrían las paredes del gran salón, hombres con armadura, mujeres con vestidos negros y miradas distantes. Todos parecían observar cada paso bajo aquel techo. Tapices bordados a mano contaban historias de batallas ganadas y tierras conquistadas. Candelabros de cristal veneciano colgaban de los altos techos, reflejando la luz en 1000 fragmentos dorados. Allí todo respiraba poder, tradición
y riqueza acumulada durante generaciones. Pero había algo extraño en toda aquella perfección, un vacío que ninguna decoración podía disimular. La mansión estaba demasiado silenciosa. No el silencio agradable de un hogar apacible, sino ese silencio pesado y enfermizo que oprime el pecho y hace que la gente hable en susurros, incluso cuando no hay motivo. Los sirvientes se movían por las habitaciones como sombras, evitando hacer ruido, evitando mirar directamente al chico que vivía en los apartamentos del segundo piso, porque hablar de Tomás era hablar de lo único que el dinero del marqués no podía comprar: un hijo perfecto. El marqués de Valdemora era un hombre acostumbrado a resolver problemas. Cuando una cosecha fracasaba en sus tierras andaluzas, compraba grano de otras regiones. Cuando un caballo enfermaba, llamaba a los mejores veterinarios de Castilla. Cuando necesitaba influencia en la corte, bastaba con una carta bien escrita y una generosa donación. Para él, todo tenía solución, todo tenía un precio. Pero cuando nació su único hijo, y pasaron los meses sin que el bebé reaccionara a ningún sonido, sin girar la cabeza al oír la voz de su madre o el tintineo de una campana, algo en el interior del marqués empezó a resquebrajarse. No era solo decepción, era miedo. Miedo de que el apellido Valdemora, tan respetado durante siglos, acabara en manos de un heredero considerado imperfecto por la sociedad que tanto apreciaba. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: gastó dinero. Llamó al mejor médico de Madrid, un hombre de barba cana que cobraba una fortuna por examinar al niño y declarar con pompa y seguridad que se trataba de una enfermedad pasajera. Luego llegó un cirujano francés, recomendado por la propia corte, que aplicó tratamientos dolorosos e inútiles. Después un especialista de Viena, otro de Lisboa, otro de París. Todos prometieron esperanza, todos cobraron caro, todos fracasaron. Y con cada fracaso, el marqués se hundía más en la obsesión de encontrar una cura. Viajó durante meses, dejando su mansión madrileña para ir a sus tierras del sur, llevando a su hijo de consulta en consulta, de monasterio a hospital, como si la respuesta siempre estuviera allí, en la siguiente ciudad, con el siguiente médico, en la siguiente promesa. Mientras tanto, Tomás crecía. Creció entre miradas compasivas y susurros ocultos. Creció sin oír el sonido del viento en los árboles del jardín, sin oír la risa de los otros niños en la plaza, sin oír la voz de su padre llamándolo por su nombre. Aprendió a leer los labios, a observar los gestos, a percibir los cambios de humor a través de las expresiones faciales. Pero nadie se esforzaba realmente por comunicarse con él. Los sirvientes temían hacer algo mal. El marqués siempre estaba ausente, siempre buscando la siguiente solución milagrosa. Y el niño, poco a poco, se volvió invisible dentro de su propia casa. Un fantasma silencioso vagando por los pasillos, ordenando a sus soldados de juguete en filas perfectas, mirando por la ventana a un mundo que veía pero nunca oía. Había días en que el marqués se sentaba solo en la biblioteca, rodeado de libros antiguos y mapas de las tierras familiares, preguntándose dónde se había equivocado. Leía cartas de médicos, notas de tratamientos, promesas escritas en papel membretado. Había gastado fortunas que podrían haber comprado pueblos enteros. Había financiado hospitales, patrocinado investigaciones y, sin embargo, su hijo seguía atrapado en ese silencio. La culpa comenzaba a carcomerlo por dentro, pero su orgullo era más fuerte. No podía aceptarlo, no podía rendirse, porque rendirse significaba admitir que había algo en el mundo que el dinero y el poder de los Valdemora no podían controlar. Y eso, para un hombre como él, era insoportable. Fue en este contexto de desesperación disfrazada de determinación, de silencio denso y pasillos fríos, que Elena Morales entró en aquella casa. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Era solo una criada más, contratada para ayudar a limpiar y servir la comida. Pero Elena trajo consigo algo que aquella mansión ya no tenía: verdadera esperanza. No la esperanza que se compra en clínicas caras, sino la esperanza que nace de la empatía, del recuerdo del dolor, de la negativa a dar la espalda cuando alguien necesita ayuda. Miró a Tomás y no vio un problema por resolver. Vio a un niño solitario, y esa diferencia, pequeña pero poderosa, lo cambiaría todo.
Si alguna vez has sentido que a veces lo que más necesitamos no es dinero ni poder, sino a alguien que nos vea de verdad, comenta abajo, esto me hace sentido. Elena Morales tenía 23 años cuando cruzó por primera vez las puertas de la mansión Valdemora. Provenía de un pequeño pueblo de Andalucía, un lugar donde las casas estaban encaladas, los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista y todos se conocían. Carecía de educación formal, no sabía leer ni escribir correctamente, pero sus manos sabían trabajar. Manos callosas de lavar ropa en el río, cargar cestas de aceitunas y hornear pan antes del amanecer. Cuando llegó la noticia de que el Palacio de Madrid necesitaba más criadas, Elena fue una de las primeras en solicitarlas, no porque soñara con la gran ciudad ni con una vida mejor, iba porque lo necesitaba. Su madre estaba enferma, las deudas familiares aumentaban y alguien necesitaba enviar dinero a casa. Así que empacó su poca ropa en un fardo de tela, se despidió de su madre con un fuerte abrazo y se fue en un tren ruidoso que la llevó a un mundo completamente diferente al suyo. Durante los primeros días, Elena apenas podía creer el tamaño del lugar. Pasillos que parecían interminables, escaleras de mármol pulido, salones con techos tan altos que su voz se perdía en el eco. Todo era amplio, frío e impersonal. Los demás sirvientes la trataban con indiferencia. El mayordomo jefe, un hombre delgado de fino bigote y mirada severa, le daba órdenes rápidas: limpiar, servir, no hacer ruido, no mirar directamente al marqués ni al niño, sobre todo al niño. Es delicado, le decían. No te acerques a él innecesariamente. No intentes hablar con él. Deja su cuidado a la institutriz. Elena asintió, pero algo en esas palabras la inquietó. Delicado. Como si el niño fuera una pieza de porcelana a punto de romperse. Como si no fuera ante todo un niño. Fue en la segunda semana que lo vio por primera vez. Tomás estaba sentado en el jardín interior, cerca de la fuente de piedra donde el agua corría en finos y constantes chorros. Sostenía un caballo de madera en sus manos, pero no jugaba con él. Simplemente lo sostenía, mirando fijamente el agua. Elena se detuvo en el pasillo junto a la ventana, observando. El niño parecía tan solo, tan pequeño en ese enorme jardín, y entonces algo dentro de ella se agitó. Un viejo dolor, guardado en un rincón de su pecho que intentaba no abrir, porque esa escena, ese niño silencioso y aislado, le traía un recuerdo que llevaba como una herida que nunca cicatrizaba del todo. Se llamaba Diego, su hermano pequeño. Tenía solo 5 años cuando la fiebre lo atacó. Era un verano cruel, demasiado caluroso, demasiado seco, y la enfermedad se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Diego ardía de fiebre, gritaba de dolor, y la madre de Elena hizo lo que pudo con infusiones y compresas frías, pero no fue suficiente. Elena, que entonces solo tenía 15 años, les rogó que llevaran al niño al médico del pueblo vecino. Suplicó de rodillas, pero su padre dijo que no tenían dinero. Su madre lloró pero accedió, y los días pasaron. Cuando la fiebre finalmente remitió, Diego sobrevivió, pero algo en él había cambiado. Ya no reaccionaba cuando lo llamaban, no giraba la cabeza al oír la voz de su madre, se había quedado sordo, y en ese pueblo pobre, donde apenas había comida en la mesa, no había tratamiento, ni esperanza, ni nadie dispuesto a ayudar a una familia campesina con un hijo que no podía oír. Diego vivió así 3 años más. 3 años en los que Elena vio a su hermanito aislarse del mundo, encerrarse en sí mismo, ser ridiculizado por otros niños, ser tratado como una carga incluso por su propia familia. Y entonces, una fría mañana de invierno, simplemente no despertó. La tristeza y el aislamiento lo consumían tanto como cualquier enfermedad. Elena abrazó el delgado cuerpecito de su hermano y allí, en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo una promesa. Prometió que si algún día en algún lugar encontraba a otro niño atrapado en el silencio, no le daría la espalda, no fingiría no ver, no dejaría que la indiferencia volviera a triunfar. Y por eso, al ver a Tomás solo en ese jardín, Elena no pudo simplemente pasar de largo. Terminó su trabajo ese día, pero su mente permaneció en el niño. En los días siguientes, comenzó a observarlo de cerca. Se dio cuenta de que pasaba horas solo. Se dio cuenta de que nadie intentaba comunicarse con él. Notó la profunda tristeza en sus ojos,
una tristeza que reconoció porque la había visto antes en los ojos de Diego. Y fue entonces cuando Elena tomó una decisión. No tenía poder, ni posición, ni voz en esa casa, pero tenía algo que nadie más allí parecía tener: el coraje de ver a ese niño como realmente era, no como un problema, no como una vergüenza, sino como un niño que merecía ser visto, escuchado a su manera y amado. Y esta decisión, pequeña pero llena de determinación, sería el comienzo de una transformación que nadie en esa casa jamás imaginó posible. Si alguna vez has perdido a alguien y te has comprometido a honrar ese dolor haciendo las cosas de otra manera, escribe esto: yo también estoy en este viaje. La primera vez que Elena le dejó algo a Tomás fue casi sin pensarlo. Era una tranquila tarde de otoño y estaba limpiando el pasillo cerca de la habitación del niño. Tenía un papel sobrante de una lista de la cocina y mientras esperaba a que se calentara el agua del cubo, lo dobló distraídamente. Lo dobló una vez, luego otra y otra vez. Cuando se dio cuenta, tenía un pajarito en las manos. Un simple pajarito de papel torcido pero con alas. Sonrió para sí misma, recordando cómo lo había hecho con Diego cuando era pequeño. Luego, con cuidado, dejó el pájaro en la puerta de Tomás y continuó con su trabajo. No esperaba nada, no quería nada a cambio. Fue solo un pequeño gesto, casi invisible, de esos que no cambian el mundo pero que quizás reconfortan un corazón por un instante. Al día siguiente, al pasar por el mismo pasillo, el pajarito ya no estaba. Elena se detuvo, miró a su alrededor y sintió algo extraño en el pecho. ¿Lo habría tirado? ¿Ni siquiera se habría dado cuenta? Pero entonces, a través de la rendija de la puerta entreabierta, lo vio. El pajarito estaba en la mesita junto a la cama de Tomás, junto a los soldaditos de juguete que siempre colocaba en filas. No lo había tirado, lo había conservado. Y eso, por pequeño que fuera, encendió algo en Elena, una chispa de esperanza, de conexión, de posibilidad. En los días siguientes continuó. Un higo seco envuelto en papel, dejado en el alféizar de la ventana. Un sencillo dibujo de una casa y un sol, hecho con carboncillo sobre un paño limpio. Una piedrecita lisa del jardín, brillante como el cristal al ser mojada por la lluvia. Cosas pequeñas, cosas que no costaban nada, pero que en silencio decían: te veo. Y Tomás, poco a poco, empezó a responder. Dejaba los regalos donde ella pudiera verlos al pasar, cuidadosamente ordenados, como si fueran tesoros. Y un día, cuando Elena entró a cambiar las toallas, él estaba allí, de pie en medio de la habitación, sosteniendo el pájaro de papel y mirándola fijamente. Sus ojos oscuros brillaron, y entonces lentamente sonrió. Era una sonrisa pequeña y tímida, pero real, y Elena sintió que se le encogía el corazón, porque se dio cuenta de que tal vez ese chico no había sonreído en muchísimo tiempo. Desde ese día, cada vez que Elena se cruzaba con Tomás en los pasillos, él la buscaba. A veces la saludaba con la mano, a veces le señalaba algo que quería mostrarle, una flor en el jardín, un pájaro posado en la pared. Y Elena, en lugar de simplemente devolverle el saludo y seguir adelante, se detenía, se arrodillaba a su altura, señalaba también, y empezó a hacer gestos sencillos. Se señalaba a sí misma y decía lentamente, moviendo los labios con claridad: Elena. Él la observaba atentamente. Entonces ella lo señalaba y decía: Tomás. Señalaba el cielo y hacía el gesto de algo que caía: lluvia. Se señalaba el corazón y sonreía: feliz. No eran gestos formales, no eran lecciones magistrales, sino intentos honestos de tender un puente. Y Tomás, ávido de atención, de conexión, absorbía cada gesto como si fuera un regalo preciado. Un día, sucedió algo inesperado. Elena caminaba por el pasillo con una bandeja y Tomás salió corriendo del jardín interior. Tropezó con un pliegue de la alfombra y casi se cae, pero se agarró al marco de la puerta. El movimiento fue brusco, incluso gracioso, y Elena, sin pensarlo, se rió. No era una risa burlona, era una risa ligera y cálida, como reírse con alguien, no de alguien. Y Tomás, al ver su expresión, al sentir esa energía, se echó a reír también. Era la primera vez que aquel niño de 10 años, atrapado en un mundo de silencio y aislamiento, soltaba una risa que resonaba por los fríos pasillos de la mansión, una risa fuerte,
libre, verdadera, y el sonido de esa risa fue tan inesperado, tan vivo, que hasta las paredes parecieron despertar. Pero no todos lo encontraron agradable. El mayordomo jefe, que pasaba por el pasillo paralelo, se detuvo al instante, se giró, frunciendo el ceño, y caminó con paso pesado hacia Elena. «¿Qué pasa?», preguntó con voz áspera. Elena se enderezó, todavía con la bandeja en la mano. «Nada, señor. Solo tropezó y yo no debería animar al niño», interrumpió el mayordomo. «No es como los demás niños. Al marqués no le gusta el alboroto, sobre todo si involucra al heredero». Elena bajó la cabeza, pero algo en su interior se resistió. «Solo se reía, señor. No hice nada malo». El mayordomo entrecerró los ojos. «Está aquí para limpiar y servir, no para jugar, no para formar lazos. Recuerde cuál es su lugar». Las palabras cayeron como piedras. Elena asintió, pero al levantar la vista, vio a Tomás cerca, observándolo todo. No podía oír, pero podía sentir la tensión, sentir que alguien estaba siendo reprendido por su culpa. Y la alegría en los ojos del chico empezó a desvanecerse. Elena lo vio y se le rompió el corazón, porque conocía esa mirada. Era la misma mirada de Diego cuando se dio cuenta de que la molestaba, de que era un estorbo, de que era una carga, y no podía dejar que Tomás volviera a cargar con eso. Así que, aun sabiendo que podría meterse en más problemas, le sonrió al chico e hizo un gesto discreto, un corazón con las manos, señalándolo. «Importas», decía el gesto, «no es tu culpa». Pero a partir de ese día, la vigilancia sobre Elena aumentó. Otros sirvientes empezaron a susurrar en los rincones. «Se acerca demasiado al chico. ¿Quién se cree que es? La van a despedir». El mayordomo empezó a observarla con redoblada atención, y Elena sabía que pisaba terreno peligroso. Pero cada vez que veía a Tomás solo, cada vez que veía a ese chico intentando comprender un mundo que no la entendía, recordaba la promesa que le hizo junto al cuerpo frío de Diego, y decidió que valía la pena correr el riesgo. Porque hay cosas en la vida que son más importantes que seguir las reglas. Hay cosas que requieren valentía, vulnerabilidad y la decisión de no dar la espalda, incluso cuando todos a tu alrededor te lo dicen. Si alguna vez has desafiado las reglas por alguien que no tenía voz, comenta abajo: «Yo haría lo mismo». Las semanas siguientes fueron una delicada danza entre el cuidado y la cautela. Elena continuó su trabajo siempre atenta, siempre presente, pero ahora con la mirada del mayordomo fija en ella como un halcón acechando a su presa. Aún así, no se detuvo, no podía detenerse, porque cada vez que veía a Tomás en los pasillos, él buscaba su mirada. Y en esa mirada había algo que ella reconoció, la esperanza de que alguien por fin lo viera como realmente era. No como un problema que ocultar, sino como un chico que merecía ser visto, escuchado a su manera y cuidado con dignidad. Fue una tarde de primavera cuando Elena notó algo diferente. El sol caía con fuerza, iluminando el jardín interior de la mansión con esa luz dorada que le da vida a todo. Los naranjos estaban cargados de fruta y el aroma cítrico, mezclado con el suave sonido de la fuente de piedra, creaba una atmósfera casi mágica. Elena había terminado de colgar las toallas en el tendedero del fondo y regresaba al interior cuando vio a Tomás sentado en el banco de piedra cerca de la fuente. Estaba solo, como siempre, pero algo en su postura le llamó la atención. No estaba jugando, no estaba observando los pájaros ni las flores. Tenía la cabeza ladeada, la mano derecha apretada contra la oreja y el rostro contraído en una expresión de incomodidad. Elena se detuvo. Él lo observó un momento y se dio cuenta de que no era la primera vez. En las últimas semanas había notado ese gesto repetidamente. Tomás tocándose la oreja, frunciendo el ceño, a veces sacudiendo la cabeza como si intentara librarse de algo molesto. Había pensado que era solo un hábito nervioso, algo que los niños hacen sin darse cuenta, pero ahora, al verlo allí, claramente incómodo, algo en su interior hizo clic. Una alerta, una intuición. La misma intuición que su madre siempre decía que venía del corazón, no de la cabeza. Se acercó despacio, en silencio, y se sentó a su lado en el banco. Tomás levantó la vista, sorprendido al principio, pero luego sonrió levemente. Elena le señaló la oreja e hizo una mueca interrogativa frunciendo el ceño. Él comprendió al instante, asintió lentamente, con la mirada triste,
y se llevó la mano a la oreja de nuevo, indicando que le dolía. A Elena se le encogió el corazón. Hizo un gesto amable, pidiendo permiso para mirar. Tomás dudó, pero luego inclinó la cabeza hacia ella, dejándola acercarse. Elena giró ligeramente la cara del niño, poniendo su oreja bajo la luz directa del sol, y entonces lo vio. En lo profundo del canal auditivo había algo oscuro. No era solo sombra ni cera, era algo diferente, algo que brillaba ligeramente, que parecía tener su propia textura y que, cuando la luz lo iluminaba desde cierto ángulo, parecía moverse. Elena parpadeó incrédula. Se acercó más tratando de ver mejor, y sí estaba allí. Algo vivo, algo extraño, algo que definitivamente no debería estar allí. A Elena se le heló la sangre, porque si llevaba años allí, ¿cómo es que nadie lo había visto? ¿Cómo es que ninguno de los médicos caros, los especialistas franceses, los cirujanos de renombre, había notado algo tan obvio? Se alejó lentamente, con la mente acelerada. Necesitaba avisarle a alguien, necesitaba advertir al marqués, llamar a un médico. Esto podría ser peligroso, podría estar causando la sordera, podría estar lastimando al niño. Se levantó rápidamente, indicándole a Tomás que volvería enseguida, que iría a buscar ayuda. Pero en cuanto él comprendió lo que quería decir, su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado. Negó con la cabeza con fuerza, se levantó de un salto y la agarró del brazo con sus dos pequeñas y temblorosas manos. «No», intentó decir, moviendo los labios exageradamente con desesperación en la mirada. «No, no a un médico». Elena se detuvo, confundida. Estaba aterrorizado. No era solo miedo, era pánico puro. Se arrodilló frente a él, sujetándole los hombros, intentando calmarlo. Pero Tomás seguía negando con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces empezó a gesticular. Gestos rápidos, desesperados, intentando explicar algo que no podía expresar con palabras. Se señaló la oreja, luego hizo un gesto cortante, de sangre goteando, de dolor. Señaló instrumentos imaginarios, fríos y afilados, y Elena comprendió lo que esos años de tratamientos le habían hecho. Las sangrías, los instrumentos metálicos que los médicos de la época usaban sin piedad, los fríos sanatorios donde lo sujetaban a la fuerza mientras hombres con batas blancas lo pinchaban, lo examinaban, sin explicarle, sin consolarlo. Para Tomás, médico no significaba cura, significaba dolor, significaba miedo, significaba tortura disfrazada de tratamiento. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo no había imaginado que este niño cargaba con traumas tan profundos? Abrazó a Tomás, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo, y allí, en el silencioso jardín, con el sonido del agua cayendo en la fuente y el aroma de los naranjos en el aire, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si los médicos solo traían dolor, si el sistema que debería sanar solo dolía, entonces quizás era hora de que alguien intentara otro camino, de una manera sencilla, de una manera guiada no por la ciencia fría, sino por el amor verdadero y la valentía de actuar cuando nadie más lo hace. Pero esta decisión, esa valentía silenciosa de una campesina, estaba a punto de ponerla en el camino hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. Si alguna vez has sentido que a veces el sistema falla y solo queda confiar en tu corazón, escribe esto. Yo también confiaría en él. Esa noche, Elena no pudo dormir. Tumbada en su estrecha habitación, en la parte trasera de la mansión, podía oír la lluvia golpeando contra las tejas, el viento aullando a través de las grietas de las ventanas, pero no era el sonido de la tormenta lo que la mantenía despierta. Era la imagen de Tomás, esa mirada de dolor mezclada con miedo, esa cosa oscura moviéndose dentro de su oído, y era la pregunta que seguía resonando en su mente. ¿Y si empeoraba? ¿Y si mañana era demasiado tarde? Elena dio vueltas en la cama por 10ª vez, subiéndose la delgada manta hasta la barbilla, tratando de convencerse de que debía esperar, de que debía hablar con alguien, de que no era su responsabilidad, pero entonces regresó la imagen de Diego. El hermano pequeño al que nadie quería ayudar, el hermano pequeño que murió porque todos decidieron esperar, posponer, ignorar, y Elena se dio cuenta de que no podía volver a vivir con ese peso. Se levantó lentamente, encendió la vela junto a la cama y se puso el chal sobre el camisón.
Le temblaban las manos al coger el pequeño alfiler de plata que usaba para abrochar su delantal. Era un objeto sencillo, heredado de su abuela, con una punta fina y bien pulida. Lo sostuvo contra la tenue luz de la vela, rezando en voz baja: «Señor, si esto es una locura, perdóname, pero si es la única oportunidad que tiene este chico, guía mis manos». La oración era sencilla, salía directamente del corazón, sin palabras rebuscadas ni rituales. Era simplemente la súplica sincera de alguien que no sabía si tenía razón, pero que no podía permanecer inmóvil. Los pasillos de la mansión estaban sumidos en la oscuridad. Solo la tenue luz de los candelabros en las paredes proyectaba sombras largas y danzantes. Elena caminaba descalza, el sonido de sus pasos amortiguado por la gruesa alfombra, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían oírlo. Cada escalón de la escalera que conducía al segundo piso parecía crujir más fuerte de lo habitual. Cada sombra parecía esconder a alguien listo para gritar y denunciarla. Pero ella continuó, porque había algo más grande que el miedo a ser descubierta. Estaba la certeza de que algunas cosas en la vida requieren coraje, vulnerabilidad y la decisión de actuar incluso cuando todo te dice que esperes. Al llegar a la puerta de la habitación de Thomas, Elena se detuvo. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Empujó lentamente y la bisagra crujió suavemente. Dentro, la luz de un candelabro cerca de la cama iluminaba el rostro del niño. Estaba despierto, sentado en la cama, mirando por la ventana donde la lluvia se deslizaba en gruesos hilos por el cristal. Al notar la presencia de Elena, se giró sorprendido. Ella le hizo un gesto amable, pidiéndole que guardara silencio, que confiara en ella. Thomas observó su rostro un buen rato y luego asintió lentamente. Había algo en sus ojos que decía: «Confío en ti». Elena se acercó, se arrodilló junto a la cama y acercó el candelabro. La luz dorada titiló, creando sombras que subían y bajaban por las paredes. Le mostró el broche de plata a Thomas, gesticulando con calma para explicarle que sería rápido, que sería amable, que solo quería ayudar. El chico tragó saliva con dificultad, pero inclinó la cabeza dándole permiso. Las manos de Elena temblaban tanto que tuvo que respirar hondo 3 veces antes de poder acercarse. «Señor, guíame», susurró de nuevo, y entonces, con infinito cuidado, comenzó. Sujetó la cabeza de Thomas con una mano, sujetándola con suavidad, y con la otra acercó el alfiler a su canal auditivo. La luz de la vela iluminó la oreja del niño, y Elena pudo ver esa cosa oscura en su interior, latiendo ligeramente. Sintió un nudo en el estómago, pero no se detuvo. Con movimientos lentos y milimétricos, insertó la punta fina del alfiler, sintiendo al tocar algo suave, algo vivo. Thomas se estremeció levemente, pero no gritó. Confiaba en ella. Y esa confianza le dio a Elena la fuerza que necesitaba. Contuvo la respiración, enganchó a la criatura en el alfiler y con un movimiento rápido pero cuidadoso, tiró. Por un instante no pasó nada, y entonces algo se deslizó. Era pequeño, oscuro, húmedo y se movía. Elena casi dejó caer el alfiler del susto, pero logró atraparlo, arrojándolo sobre la tela que había traído y envolviéndola rápidamente. Su corazón se aceleró. Miró a Tomás, que tenía los ojos desorbitados, la boca ligeramente abierta, todo su cuerpo paralizado, y entonces parpadeó. Volvió la cabeza lentamente hacia la ventana, y por primera vez en 10 años, Tomás oyó. Oyó el sonido de la lluvia golpeando las baldosas, el tamborileo constante, el ritmo hipnótico, el ruido de un mundo que nunca había conocido. Se llevó las manos a los oídos, temblando, tocándoselos como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Elena contuvo la respiración, mientras las lágrimas le corrían por el rostro, y entonces Tomás abrió la boca. Un sonido salió de su boca, ronco, roto, pero real. Su nombre. La primera palabra que pronunció fue su nombre. Elena se tapó la boca con las manos, sollozando. Y entonces Tomás, todavía temblando, todavía intentando procesar esa avalancha de nuevos sonidos, se giró hacia el pasillo y susurró, con voz temblorosa: «Padre», llamaba a su padre. Y en ese momento, en el silencio sagrado de aquel amanecer lluvioso, nació un milagro no en los caros hospitales de Madrid, sino en las manos callosas de una criada
que se atrevió a ver lo que nadie más quería ver. Pero lo que vendría después de ese milagro, nadie estaba preparado para afrontarlo. Si alguna vez has presenciado o vivido un momento en el que Dios actúa a través de las manos más inesperadas, comenta abajo: creo en milagros como ese. El sonido de esa palabra, Padre, resonó por la habitación y salió por la puerta, descendiendo por el pasillo como un grito silencioso que nadie estaba preparado para oír. Elena seguía arrodillada junto a la cama, con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas, cuando oyó unos pasos pesados subiendo las escaleras, pasos rápidos, fuertes y furiosos. La puerta se abrió de golpe, golpeándose contra la pared con un golpe. Y allí estaba el marqués de Valdemora, en bata sobre el camisón, con el pelo despeinado y los ojos muy abiertos. Detrás de él estaban el mayordomo mayor y otros 2 sirvientes, todos con expresiones de asombro y confusión. ¿Qué pasa? La voz del marqués cortó el aire como una cuchilla. Entró en la habitación a grandes zancadas, con la mirada fija en Elena y su hijo, intentando comprender la escena. Tomás estaba sentado en la cama, con las manos sobre los oídos, el rostro aún húmedo por las lágrimas, pero vivo, despierto, diferente. Y Elena, la criada campesina a la que apenas veía en los pasillos, estaba allí, en plena noche, dentro de la habitación de su hijo, sosteniendo algo envuelto en un paño sucio. «Señor, puedo explicarlo», empezó Elena, levantándose rápidamente con voz temblorosa. «Vi algo en su oído, algo que no debería estar ahí. Solo quería ayudar, lo juro». «¿Tocaste a mi hijo?». El marqués dio un paso al frente, alzando la voz. «¿Sin permiso? ¿Sin llamar a un médico? ¿Quién te crees que eres?». Tomás, sobresaltado por la tensión, intentó hablar. «Papá, ella me ayudó». Pero su voz salió tan débil, tan entrecortada, que el marqués ni siquiera le prestó atención. Estaba concentrado en Elena, en sus ojos, en ese paño sucio que sostenía. Y entonces, como un rayo, una idea terrible cruzó por su mente. Brujería, hechicería. ¿Cuántas historias no había oído a lo largo de los años sobre campesinas realizando rituales extraños, interfiriendo con fuerzas que no debían? ¿Y si le había puesto algo al chico? ¿Y si era algún tipo de maldición? «Arresten a esa mujer», ordenó el marqués, señalando a Elena. «Ahora mismo». «No, señor, por favor». Elena retrocedió un paso, apretando la tela contra su pecho. «Le quité algo, no lo puse ahí. Mire, está aquí, compruébelo usted mismo». Pero el marqués no veía. Estaba cegado por la rabia, el miedo, años de frustración y culpa que finalmente habían encontrado su objetivo. Los guardias agarraron los brazos de Elena, le arrancaron la tela de las manos y la tiraron al suelo. Ella gritó, intentó soltarse, pero fue inútil. Tomás empezó a llorar, un grito agudo y desesperado que nunca antes había emitido, porque ahora podía oír su propio llanto, y eso lo asustó aún más. «¡Elena! ¡Elena!», gritaba, con la voz aún ronca y temblorosa, pero real. Pero nadie escuchaba, nadie quería oír. Elena fue arrastrada fuera de la habitación. Sus súplicas resonaban por los pasillos vacíos. «Señor, por favor, escucha a tu hijo. Ya oye, ya habla. Eso es todo lo que hice, eso es todo». Pero la puerta de un pequeño almacén en la parte trasera se cerró tras ella. La llave giró en la cerradura y el silencio regresó. Un silencio diferente, más denso, más repugnante. El marqués regresó a la habitación de su hijo, intentando calmarlo, pero Tomás estaba desconsolado. Y entonces, en medio de aquel caos, ocurrió algo imposible. Tomás miró directamente a su padre y dijo, entre sollozos: «Padre, te oigo». La voz era débil, torpe, pero eran palabras, palabras reales. El marqués de Valdemora se quedó paralizado. Todo su cuerpo se paralizó. Se arrodilló lentamente frente a su hijo, con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos. ¿Estás hablando?», susurró como si temiera que fuera una ilusión. «Sí», respondió Tomás secándose las lágrimas. «Elena me ayudó», y en ese instante el mundo del marqués se derrumbó, no por la tristeza, sino por una revelación tan brutal que apenas podía respirar. Esa criada, esa mujer a la que acababa de ordenar encarcelar, había hecho lo que ningún médico había logrado en 10 años. Le había devuelto la audición a su hijo, le había devuelto la voz, y él, cegado por la rabia y el orgullo, la había arrojado a una celda como si fuera una criminal. Menos de una hora después,
El marqués estaba en un carruaje, cruzando Madrid bajo la lluvia, con Tomás a su lado, envuelto en mantas. Fueron directos al hospital más prestigioso de la ciudad, donde despertaron a los cirujanos, aún con sus batas. Le realizaron pruebas, le iluminaron el oído al niño, y cuando el cirujano jefe se alejó, con expresión tensa, llamó al marqués a una habitación privada. «Señor Valdemora», comenzó el médico, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Encontramos indicios claros de que había un objeto extraño en el conducto auditivo de su hijo. Durante años, quizás desde su nacimiento». «¿Qué quieres decir?». El marqués se levantó de la silla, incrédulo. «Llevé a mi hijo a los mejores especialistas de Europa. Nadie lo mencionó jamás». El doctor apartó la mirada. «Señor, necesito mostrarle algo». Abrió una carpeta y deslizó papeles sobre la mesa. Informes médicos antiguos, sellados, firmados, y al final de varios, una nota que le heló la sangre al marqués. Diagnóstico mantenido según convenio administrativo. Financiación anual confirmada. Cuenta Valdemora activa. El marqués leyó esas palabras 3 veces antes de comprender su significado. Lo sabían. Los médicos sabían que su hijo tenía un problema de oído. Sabían que era tratable, pero no lo trataron. Porque mientras el niño siguiera sordo, mientras el marqués siguiera desesperado, seguiría pagando. Pagando consultas costosas, pagando tratamientos inútiles, financiando hospitales enteros. Habían convertido el sufrimiento de su hijo en un negocio lucrativo. La silla crujió cuando el marqués volvió a sentarse, con las piernas débiles y el rostro pálido. «Mantuvieron a mi hijo enfermo. A propósito», su voz era un susurro ronco, cargado de un dolor tan profundo que ni siquiera la ira podía disimularlo. El médico asintió lentamente, avergonzado. «Lo siento, señor. No estaba al tanto de esto hasta ahora, pero los registros no mienten». El marqués de Valdemora estaba allí sentado, con esos papeles en la mano, sintiendo el peso de una verdad oculta que, sin saberlo, había financiado. Y mientras tanto, en la parte trasera de la mansión, Helena, sentada en el frío suelo de una pequeña habitación oscura, rezaba en voz baja, sin saber si alguna vez se iría. Si alguna vez has descubierto una verdad que cambió todo lo que creías saber, comenta abajo, esto me rompió el corazón. Cuando el marqués regresó a la mansión, amanecía. Había parado de llover, pero el cielo seguía pesado, como si el mundo mismo esperara una decisión. Entró por la parte de atrás, sin avisar a nadie. Tomó la llave que el mayordomo había dejado sobre la mesa y se dirigió directamente a la pequeña habitación donde Helena estaba prisionera. Al abrir la puerta, la encontró sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con las manos aún entrelazadas en oración. Levantó la vista, asustada, tal vez esperando una sentencia, una acusación final, pero lo que vio en el rostro del marqués no fue ira, era algo más, algo que nunca antes había visto en ese hombre, vergüenza. «Levántate», dijo con voz ronca. Helena obedeció lentamente, sin comprender. El marqués dio un paso hacia la pequeña habitación y por primera vez en su vida inclinó la cabeza ante alguien a quien la sociedad consideraba inferior. «Me equivoqué», dijo, y las palabras salieron pesadas, como si cada una le costara un pedazo de orgullo. «Salvaste a mi hijo. Hiciste lo que yo, con todo mi dinero y todo mi poder, no pude hacer en 10 años, y te traté como a un criminal». Helena permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos de nuevo, pero ahora eran lágrimas diferentes. «Señor, solo hice lo que debía hacerse», susurró. «No quiero nada a cambio». «Lo sé», respondió el marqués, «y precisamente por eso te lo mereces todo». Hizo una pausa y respiró hondo. «Los médicos mintieron. Durante años. Mantuvieron a mi hijo enfermo para seguir recibiendo dinero, y yo, cegado por mi propia arrogancia, lo financié todo sin rechistar». Su voz se quebró, pero continuó. «Tú, que no tienes título, ni educación formal, solo un corazón honesto, viste lo que ellos se negaron a ver. Y por eso te debo no solo una disculpa, te debo mi eterna gratitud». 3 días después, el vestíbulo principal del Hospital de Madrid estaba abarrotado. Periodistas, médicos, autoridades municipales, todos convocados para una declaración urgente del marqués de Valdemora. Nadie sabía el motivo, pero todos sabían que cuando un hombre de su talla llamaba a la prensa,
Algo importante estaba a punto de revelarse. El marqués subió a la pequeña plataforma instalada en el vestíbulo, con Tomás a su lado, cogiéndole de la mano. Y en un rincón del vestíbulo, de pie, con un vestido sencillo pero limpio, estaba Elena, aún sin poder creer que estuviera allí. «Damas y caballeros», comenzó el marqués, con su voz firme resonando por el espacio. «Durante 10 años creí que la medicina moderna podía curar a mi hijo. Gasté fortunas, financié hospitales, confié en especialistas de toda Europa, y todos me decían lo mismo: no había cura». Hizo una pausa, apretando con más fuerza la mano de Tomás. Pero mentían, no porque no hubiera cura, sino porque una cura no les convenía, porque mientras mi hijo siguiera enfermo, yo seguiría pagando. Un murmullo recorrió la sala, las cámaras dispararon, los bolígrafos revoloteaban sobre los cuadernos. El marqués levantó una carpeta llena de documentos. «Tengo las pruebas aquí, informes médicos que demuestran que la condición de mi hijo era tratable, que había señales claras de un objeto extraño en su oído. Pero estas señales fueron ignoradas deliberadamente porque había un acuerdo financiero en juego». Su voz se alzó cargada de indignación. «Convirtieron el sufrimiento de un niño en un negocio lucrativo. Y eso, caballeros, es inaceptable». El silencio que siguió fue denso, pesado. Entonces el marqués señaló a Elena. «Esa mujer de allí, Elena Morales, una criada de mi casa, hizo lo que ningún médico pudo. Con un simple broche de plata y un corazón lleno de valentía, le devolvió la audición a mi hijo. No tenía diplomas, no tenía herramientas sofisticadas, pero tenía algo de lo que carecían todos los especialistas. Se preocupaba de verdad». Elena bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, mientras todas las miradas se posaban en ella. El marqués continuó. «Por eso anuncio hoy la creación de la Fundación Valdemora, dedicada a ofrecer tratamiento gratuito a todos los niños con problemas de audición en España. No importa de dónde vengan, no importa cuánto puedan pagar, y la primera directora de esta fundación será la señora Elena Morales, porque ella me enseñó algo que había olvidado, que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la compasión». Al regresar a la mansión, todo parecía diferente. Era el mismo edificio, los mismos pasillos, las mismas ventanas altas, pero el silencio había cambiado. Ahora, la casa se llenaba de nuevos sonidos. Tomás corría por los pasillos, riendo, deteniéndose a escuchar el eco de su propia voz. Les pedía que tocaran la campana de la pequeña capilla del jardín solo para oír el sonido reverberante. Se sentaba junto a la ventana cuando pasaban los músicos callejeros, fascinado por el sonido de las guitarras españolas. Y cada noche antes de dormir gritaba: «Elena, papá, buenas noches». Y esas simples palabras valían más que cualquier título nobiliario. Elena ya no era tratada como una sirvienta. El marqués la alojó en una de las habitaciones de invitados, le dio ropa decente y la involucró en las decisiones de la casa. Y más que eso, la trató como a un miembro de la familia, porque ella había hecho más que curar a Tomás. Había sanado algo en el propio marqués. Había roto el escudo de orgullo y poder que le impedía ver lo que realmente importaba. Y así, en esa casa que una vez fue un mausoleo de silencio y culpa, nació algo nuevo, una verdadera familia, no unida por la sangre ni el apellido, sino por ese algo único y preciado que es la gratitud genuina y el amor que elige ver, cuidar y honrar, incluso cuando todo el mundo dice que no vale la pena, porque al final, el verdadero milagro de esa historia no fue devolverle el oído a un niño, fue enseñarle a un noble español, acostumbrado a resolverlo todo con dinero y poder, a escuchar con el corazón. Fue demostrar que a veces las manos más humildes traen la cura más poderosa, y fue demostrar que en una época donde el dinero lo mandaba todo, aún había espacio para la valentía, la compasión y ese tipo de amor que transforma no solo vidas, sino destinos enteros. Si esta historia te conmovió y te hizo creer que aún hay esperanza en este mundo, comenta abajo. Yo también quiero escuchar con el corazón. ¿Sabes? Cuando empecé a contarte esta historia, no sabía si me seguirías hasta ahora, pero lo hiciste, y eso significa algo. Significa que entiendes que algunas historias necesitan ser escuchadas hasta el final porque transmiten mensajes que van más allá del entretenimiento. Tocan algo real, algo que reconocemos en nuestras propias vidas, el dolor de ser invisible, el coraje de actuar cuando nadie más lo hace y el milagro de encontrar la redención
en los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar sobre la frecuencia con la que también necesitamos aprender a escuchar con el corazón, dale a me gusta. Este me gusta me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, historias que importan, que nos reconfortan, que nos hacen creer que aún hay bondad y valentía en este mundo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traigo una nueva historia de la España del siglo XIX, llena de emoción, drama y giros argumentales que te engancharán de principio a fin. Y antes de irte, deja un comentario diciendo, yo también quiero escuchar con el corazón. Quiero saber que has llegado hasta aquí, que este viaje ha significado algo para ti. Me encanta leer cada comentario, cada historia que compartes conmigo tras bambalinas. Y mira, hay un video aquí que sé que te va a encantar. Es otra historia de valentía, injusticia y redención, una de esas que no puedes dejar de escuchar. Haz clic ahí y quédate conmigo, porque la conversación apenas comienza. Nos vemos en el próximo video.